Buenas noches a todos, bienvenidos al taller Retos con los Adolescentes. Mi nombre es Claudia de Penant y en nombre de ACH les doy las gracias por estar aquí y por su puntualidad. Ahora quiero darle la bienvenida a Juan Manuel Porto. Él es un papá con experiencia, graduado de la UNAM en biología, certificado como entrenador de cuidados competentes en trauma, entrenador de entrenadores de Empowered to Connect, certificado como facilitador senior en Tetramap. Actualmente dirige Back to Back en Monterrey, una organización internacional sin fines de lucro. Experiencia como facilitador de aprendizaje experiencial y desarrollo organizacional por más de 25 años con empresas y organizaciones en México, Estados Unidos, Guatemala, Perú y Sudáfrica. Sus principales habilidades están en el desarrollo de líderes y coaching para promover una vida emocionalmente saludable. Él es Juan Manuel Porto y le dejo el tiempo para este taller. Bienvenido, Juan Manuel. Gracias Claudia por la presentación y me da mucho gusto poder ver muchas caras aquí, gracias a los que generosamente abren su video y nos dejan entrar a la intimidad de sus hogares. Escríbanos ahí en el chat, estoy viendo desde dónde nos visitan, estoy viendo que hay de Perú, Guatemala, de varias partes de Guatemala, de Acapulco, Chile, de aquí en México, de Acapulco, wow, qué padre. Desde Nueva York, wow. Pues bienvenidos a todos. A lo mejor se me escapan por ahí algunas otras naciones, pero de Tabasco, de aquí de México, qué bien que no había tenido hasta ahorita memoria de haber estado interactuando con alguien de Tabasco y eso me da mucho gusto. Bienvenidos todos. Voy a compartir mi pantalla, les voy a platicar un poquito cómo va a estar la dinámica. Si el tiempo nos lo permite, voy a compartir algunas cosas con ustedes y después, en algún momento de la sesión, los vamos a invitar a entrar a grupos pequeños donde vamos a estar nada más 3 personas. Ojalá y en esos grupos pequeños puedan abrir su video. Sé que no siempre es posible y no pasa nada si no se puede. Pero en esos grupos pequeños vamos a darles nada más unos minutitos, cada quien va a tener nada más 2 minutos o 3 máximo, para compartir una idea muy rápido, para poder ayudar a conversar y dialogar, porque cuando hablamos de lo que aprendemos o de lo que vamos a hacer, o de algunas ideas concretas, nos ayuda también a aterrizar algunas cosas, y al final vamos a tratar de tener un tiempo de preguntas y respuestas. Entonces, voy a comenzar a compartir mi pantalla. Y déjenme hacerles esta pregunta: ¿qué es el mal comportamiento? Porque muchos de los que están aquí porque están batallando con sus hijos adolescentes o porque saben que pronto van a empezar a batallar con sus hijos adolescentes. Y sobre todo, pues obviamente lo que nos tiene aquí juntos es los hijos adoptivos o de acogimiento, ¿verdad? Yo trato de estar en su lugar y sé que la adolescencia es una edad maravillosa, pero también aterradora, ¿verdad? Para los papás o los que tenemos que lidiar con adolescentes, como que todos quisiéramos sacarle la vuelta a esa etapa y se dice que es difícil. Entonces, seguramente entraste aquí porque estás pensando, ¿cómo le hago para lidiar con el comportamiento? ¿Cómo le hago para que mis hijos se porten bien, me obedezcan y lleguen a ser buenas personas cuando lleguen a ser adultos, ¿verdad? Que sean personas de bien para lo que cada uno de ustedes percibe como una persona de bien, ¿verdad? Algunos percibimos que deben ser personas llenas de Dios, otros que hagan algo bueno por la sociedad, otros que sean buenos padres, otros que sean exitosos en los negocios. Cualquiera que sea el enfoque que tú tengas para tus hijos, déjame contarte esta historia para poder conectarnos. Estaba una de mis hijas viendo la televisión y entonces entré y le digo, apaga la televisión y ponte a hacer la tarea. Y estaba tan ensimismada viendo el programa de televisión que ni siquiera me volteó a ver y me dijo, sí, ahorita. Pero no se movió, ¿verdad? Seguía viendo muy enfocada en la televisión y le dije,
Te dije que apagaras la televisión y te pongas a hacer la tarea. Ya voy, me contestó, pero seguía ensimismada en la televisión, ¿no? Para la tercera vez, en la segunda, si se dieron cuenta, hablé un poco más despacio y más marcadas mis palabras, la entonación, el acento. Para la tercera vez, hablé más rápido y mi volumen de voz fue más alto. Te dije que apagaras la televisión y te pongas a hacer la tarea. Ajá. Entonces, en ese momento, la expresión que tuve fue, ¿ya me hiciste enojar? Apagué, me fui, apagué la televisión y en ese momento ella se enojó, se levantó muy enojada, azotó la puerta y fue todo un drama, ¿verdad? ¿Por qué les cuento esta historia? Porque tiene que ver mucho con varias cosas. Una de ellas es que nosotros pensamos que ella se estaba portando mal porque no me estaba obedeciendo. Pero en realidad quiero que vean algo un poquito más allá de lo que sucedió. Si nos detenemos a pensar, yo dije, ya me hiciste enojar. Y en realidad mi hija no me hizo enojar. Ella estaba tan ensimismada, metida viendo su programa de televisión, que no me estaba haciendo caso, no me estaba prestando atención, ni siquiera ponía atención a lo que le decía. Entonces, realmente quien se enojó fui yo. Ella no me hizo enojar. Yo estaba enojado. Entonces, en medio de esta situación, el enojo o la frustración me llevó a ser grosero, porque fui y le apagué la televisión. Digo, si tú estás viendo algo y de repente alguien viene y te dice algo y como no le haces caso, te apaga la televisión, te quita el celular de la mano, te apaga la computadora, pues puede ser molesto, ¿verdad? Entonces, ¿qué sucedió? Que quien realmente mostró el mal comportamiento fui yo, no ella. Lo que quiero decirte con esto es que muchos de nosotros somos los responsables de detonar el comportamiento de nuestros hijos y la adolescencia es una etapa efervescente, reactiva. Entonces, habría que pensar qué hay detrás del mal comportamiento. Y es muy sencillo, normalmente detrás del comportamiento hay miedo. Siempre hay miedo detrás del mal comportamiento. ¿Por qué? ¿Por qué digo esto? Porque si me detengo a reflexionar, ¿por qué reacciono de esa manera y por qué voy y le apago la televisión? ¿Y por qué hago todo eso? Porque el miedo que tengo es a fallar como padre, es a no ser suficiente, a no saber dirigir a mis hijos, a que se conviertan en adultos o personas irresponsables que no cumplen con sus deberes, a que pasa una película de un montón de miedos enfrente de mí en una fracción de segundo y no me doy cuenta que eso me dirige a ser controlador, a ser autoritario y eso afecta finalmente la relación con nuestros hijos. Entonces, lo que yo quisiera pedirles es que piensen y se detengan a reflexionar un momento realmente de dónde viene el mal comportamiento y quién lo está mostrando. Otra cosa que quiero destacar con esta historia es que no somos padres perfectos. Todos nos equivocamos, ¿sí? Todos nos equivocamos. Y yo quiero decirte que libérate. No hay padres perfectos. Nunca lo vas a hacer por más que te esfuerces. Nunca lo vas a hacer. Nos vamos a equivocar, vamos a fallar. Y eso es parte de la naturaleza de ser padres. Dios nos dio a nuestros hijos para que los eduquemos o los criemos. Pero Dios le dio también, Dios a nuestros hijos les dio padres para que también ellos crezcan y se eduquen. Nosotros aprendemos a ser papás junto con nuestros hijos, es decir, mientras que nuestros hijos aprenden a ser hijos, nosotros aprendemos a ser papás. ¿Sí? Entonces, eso va junto, es un proceso. A lo mejor con mis nietos yo ya sé ser papá, pero ya no son míos, ya son de mis hijos. Entonces, libérate porque el llamado más grande de tu vida no es a criar hijos. Dios no te creó, o el llamado más grande que Dios tiene para tu vida no es la crianza de los hijos. El llamado más grande que Dios tiene para tu vida es que lo sigas a Él, que cumplas el plan para el cual Dios te creó.
Entonces, cuando yo te digo que tu llamado más grande no es ser padres, te libera para amar a tus hijos con libertad, porque ya no tienes que cumplir, ya no es esa parte de tengo que ser un buen papá, sino que eres libre para amar con libertad y ser un padre. Entonces, déjame nada más avanzar un momento. Y quiero compartirles un poquito aquí algo con esta idea. Cuando pensamos con nuestros hijos, perdón, disculpen un momento, algo me está distrayendo mucho, déjenme arreglarlo. Discúlpenme, había algo que estaba haciendo mucho ruido y me distraía, entonces tuve que, la familia, ya les dije, no somos padres perfectos, por más que les dije que teníamos el taller, aquí afuera en mi oficina había reunión familiar, como 7 personas y cada vez subían más el volumen. Esa es parte de la idea, ¿no? No somos padres perfectos. Bueno, déjenme decirles algo, para poder entender a nuestros hijos adolescentes, hay algo que conocemos como el ciclo del apego. ¿Por qué es importante? Esto se da en los primeros años de vida en el desarrollo de nuestros hijos y una de las cosas de las que tenemos que estar muy conscientes es que cómo funciona la química de nuestro cerebro desde que nacemos hasta que morimos, funciona con un sistema en donde hagan de cuenta que son como válvulas que regulan y controlan nuestras reacciones a través de la producción de hormonas y tenemos una necesidad, entonces se produce una hormona excitatoria que nos hiperexcita y eso hace que sintamos hambre, por ejemplo, o sueño. Los bebés lo podemos ver, un bebé se hiperexcita y llora, ¿verdad? Cuando tiene una necesidad. Entonces viene esa hiperexcitación y si tenemos una respuesta adecuada, si satisfago la necesidad a tiempo de forma adecuada, entonces en este caso nuestro adolescente se autorregula, produce hormonas inhibitorias que lo hacen sentirse ya relajado y eso hasta que se presente la siguiente necesidad. Esto sucede con los bebés cientos, miles de veces y cuando el adulto hace bien su trabajo de responder a la necesidad de forma adecuada, le ayuda al niño a autorregularse. Cuando llegan a la adolescencia, empiezan a ser ya entre niños y adultos y nosotros a veces nos equivocamos pensando que estamos, cuando los vemos ya le salió barba y ya tienen ciertas características que parecen más de adulto que de niño, a veces ponemos expectativas muy altas en ellos. Son expectativas muy altas y entonces queremos que sepan responder a situaciones abrumadoras de forma adecuada. Hace un par de semanas tuve una situación con una de mis hijas. Aquí en México celebramos cuando cumplen 15 años, hacemos una fiesta. Entonces su fiesta de 15 años iba a ser, ella los cumplía en mayo y entenderán que la pandemia nos privó de hacer todo ese proceso. Habíamos decidido hacer la fiesta a finales de junio y obviamente tampoco lo pudimos hacer. Y hace unas semanas, de repente, de la nada, hubo una explosión de emociones porque todo estaba bien, está bien, yo entiendo la pandemia. De repente hubo una explosión de emociones, llanto, el drama duró 3 horas porque estaba tan frustrada y tan desesperada porque no iba a tener su fiesta de 15 años, que mi solución fue, escúchame, en noviembre, pase lo que pase, yo te voy a hacer una fiesta de 15 años, ¿verdad? Porque dije, no quiero una señora, cuando sea adulto, una mujer traumada, porque no tuvo su fiesta. Pero ¿a qué voy con este punto? Con esta idea, con esta historia. Que muchas veces esperamos que ellos ya sean capaces de manejar emociones abrumadoras. ¿Y qué sucedió alrededor? Si analizo qué sucedió, ese día ella estaba cansada, no había comido bien, tenía sed, su cuerpo no estaba listo para manejar una emoción abrumadora y luego como ese día sucedieron una serie de cosas alrededor que le recordaron que no había tenido su fiesta y todo eso, pues llegó el momento que además, si cuestiones hormonales de la etapa de vida en la que está,
pues trajo toda esa reacción y esa explosión. Entonces, cuando tenemos adolescentes, tenemos que recordar que ellos nos necesitan, ¿sí? Tenemos que entender su necesidad y que siguen siendo, desde cierto punto de vista, niños. El cerebro no ha terminado de madurar. Les tengo una buena noticia, no sé si es buena o mala, pero el cerebro termina de madurar, algunos dicen entre los 18 y 20 años, ¿sí? Entre los 18 y 20 años. Entonces, muchas veces ellos no son capaces de manejar situaciones abrumadoras. Pero si además pensamos que los niños adoptivos o de acogimiento vienen de pasados difíciles y que eso impacta en su desarrollo y que muchas veces hay un atraso en su desarrollo, entonces a veces nos enfrentamos con adolescentes que pueden tener 15, 17, 18 años, pero que las emociones abrumadoras o la madurez emocional que ellos pueden llegar a mostrar puede llegar a ser hasta la mitad de su edad. Entonces tenemos que pensar cómo nos adaptamos nosotros a ellos. Bajemos las expectativas porque ellos necesitan toda nuestra atención, ¿sí? Nuestros hijos necesitan toda nuestra atención. Esa atención que tiene un niño que le dice a su papá, mírame papi, mírame, ya pude, ya puedo, mira qué bien me salió. Todo el tiempo, incluso a mí me ha tocado lidiar con adultos de la segunda, tercera edad, como quieras llamarle, que todavía hacen esas cosas inconscientemente. Están buscando aceptación, están buscando que le digan, sí, mira qué bien lo haces, sí, ya lo vi, te quedó muy bien, excelente, bien hecho. ¿Cuánto más nuestros hijos adolescentes, aun y cuando pretenden alejarse de nosotros, en realidad están tratando de decirnos, mírame qué bien me salió, mira qué bien lo hago, ¿verdad que me veo bonita? ¿Verdad que está bien? ¿Verdad que tengo lo que se necesita para ser un hombre? ¿Verdad que soy una mujer? ¿Verdad que soy amada? Detrás de todo eso está esa pregunta, ¿sí? Entonces, no pierdas de vista esa pregunta porque es sumamente importante. Quiero compartir con ustedes principios de conexión porque si entiendo la necesidad de mis hijos y ellos están tratando de tener mi atención, déjenme decirte esto. Si tú no le das la atención a tus adolescentes, la van a buscar con sus pares, ¿sí? Ni siquiera con otros adultos. Van a buscar la conexión con sus pares. Entonces, tú tienes que estar listo y disponible para ellos cuando te necesitan, porque si no, los vas a perder. Van a conectarse con otros de su edad y van a buscar dirección, orientación y apego con personas similares a ellos. Y ellos son los que les van a dictar las cosas. Entra un chat de Facebook de un adolescente donde exprese algún problema, alguna necesidad, y observa cuántas respuestas hay ahí y cómo muchas veces sus decisiones y su orientación está dictada por personas similares a ellos. Entonces, si lo que necesitan es de nosotros y la conexión, ¿cómo conectamos con ellos? Bueno, pues es muy simple. Quiero compartir con ustedes estos principios, conectar versus corregir, porque la mayoría de los adultos lo que queremos hacer con nuestros hijos y sobre todo con los adolescentes es corregirlos. Estamos todo el tiempo tratando de corregirlos y lo que debemos hacer es conectar con ellos. Analiza cuántas de tus interacciones con tu adolescente es corrigiéndolos. Haz esto, haz aquello, ya hiciste la tarea, vístete, báñate, ve, come, levántate, no hagas esto, no digas eso, párate derecho, vístete bien, quítate eso del pelo, cámbiate esos pantalones, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, lo que quiero invitarte es a que pienses de esta forma. Normalmente, creo que se me escapó aquí un slide, déjame ver, sí, creo que no está. No pasa nada. Normalmente lo que tenemos de nuestra energía es que invertimos mucha energía al círculo azul en corregir, más o menos cierta cantidad de energía razonable en empoderarlos. Empoderarlos es darles lo que necesitan para lidiar con las emociones abrumadoras y muy poco tiempo conectando con ellos. Y deberíamos de invertir esto de tal forma que el círculo más grande de nuestra energía esté enfocada en conectar con ellos. Es decir, que el círculo de afuera, el grande, sea conectar y el más pequeño corregir. Pasa más tiempo conectando que corrigiendo y tú vas a ver que eso va a impactar también mucho con ellos. Entonces, pues para conectar, una de las primeras cosas que quiero compartir contigo es relájate y tómate el juego en serio.
relájate. El juego es un elemento clave en la relación con los adolescentes. Una de mis hijas en noviembre va a cumplir 18 años. Y hace un par de meses, perdón, me acuerdo que me dijo, ¿puedo salir a jugar? Sale a platicar con sus amigos, pero como la idea desde el pasado era salir a jugar, ya va a cumplir 18 años y todavía le llama a las interacciones sociales jugar. ¿Sí? Entonces, el juego es muy importante en el desarrollo de los adolescentes. Pero ¿cómo jugamos con ellos? Ya no podemos jugar como con los niños pequeños. Déjame darte unas ideas rápidas de cómo jugar con ellos. En los slides van a ver personalidad para el juego. Eso tiene que ver con un taller, un webinar que hemos dado acerca de cómo conectar con nuestros hijos. Más adelante les compartí un poquito de información donde pueden encontrar ese webinar. No quiero pasar mucho tiempo ahí. Simplemente haz bromas con ellos. Si esa es tu personalidad, bromea. Si tu personalidad se presta para las bromas, juega y bromea con ellos y diviértete. Es una forma de conectar, ¿verdad? A veces tomamos la vida demasiado en serio y hay que bromear un poquito más. O a lo mejor tu personalidad para el juego o la de tus hijos es la de estar en movimiento, que le decimos la personalidad kinestésica, ¿verdad? Que es hacer cosas juntos, es movernos y jugar por jugar y hacer cosas nada más por jugar, como lanzar un objeto, un frisbee, un balón, estar pateando un balón, lanzarnos una pelota de béisbol, etcétera. Entonces, es el movimiento por el movimiento, ¿verdad? Entonces, esa sería una forma en que puedes explorar esa forma. Otra, explora, a lo mejor es descubrir lugares, descubrir una ciudad, salir de vacaciones, ir a conocer lugares, explorar en un libro y explorar en internet. Ahora se da mucho eso de busca el significado de tal palabra o de repente en la conversación ya los chicos pueden buscar en internet cualquier cosa y es estar explorando cosas con ellos, descubriendo, viendo videos o a lo mejor haciendo cosas de aventura, ¿verdad? Salir a explorar y hacer cosas emocionantes al aire libre. Esa puede ser otra forma que puedes conectar con ellos. A lo mejor es compitiendo, a lo mejor tú o tus hijos les encanta la competencia y a ti siempre o a ellos les gusta ganar, no les gusta perder. Y entonces hay que hacer actividades donde podamos estar compitiendo y podamos estar disfrutando lo que hacemos. Contra ellos mismos, contra otras personas, juntos, pero explorar cómo disfrutamos ese tiempo compitiendo. A lo mejor es el narrador. Esta personalidad del juego no está muy explotada por muchos, pero son las personas que saben contar historias, conectarse con los niños. En este caso, yo fui coach del equipo de mis hijas de primero de secundaria, de 12, 13 años de edad, en los inicios de la adolescencia. Una de mis hijas, yo fui el coach del equipo. Ahí conecté con sus amigas y era una competencia de creatividad. Entonces, se trataba de contar historias, ¿verdad? Las historias también se cuentan cuando juegas básquetbol y estás narrando el partido y Magic Johnson burla a fulano de tal y lanza y tira y es cuando estás conectando y haciendo divertidas las cosas. O simplemente a lo mejor te gusta y eres muy aficionado a un deporte o a alguna cosa, en este caso mi familia, yo y mis hijas, mi esposa no, aunque la obligamos a disfrazarse de Darth Vader, son entusiastas por Star Wars y nos vamos a las premieres, pero el objetivo es tener algo que nos conecte, que nos permite estar juntos y que eso, de alguna manera, nos divertimos y disfrutamos, ¿verdad? Lo más emocionante de todo esto no es el evento en sí, sino todo el proceso que tenemos de ir creando, todo lo que está alrededor, igual que cuando te vas a un partido de fútbol con tus hijos o practicas algo que es una afición, coleccionar algo, donde a veces es el proceso y no el resultado final lo que va a traer la conexión. Entonces, ese es el primer elemento que quería compartir contigo. Si tienes hijos adolescentes, juega con ellos, pasa tiempo con ellos, descubre algunas cosas. La segunda parte, hazte cargo de ti. Déjame decirte esto. El mayor problema de los adolescentes somos los adultos. El 50% de los problemas de los niños que vienen de pasados difíciles, o incluso más del 50% del problema de los niños que vienen de pasados difíciles que hemos adoptado o acogido, tiene que ver con los adultos.
Ellos fueron heridos a través de las relaciones rotas que los afectaron. A una muy temprana edad, de alguna manera, si tú estás lidiando con cosas difíciles con tu adolescente adoptivo o de acogimiento, quiero decirte que la mejor manera de sanar su corazón es a través de las relaciones. Algunos me dirán, ¿y la palabra de Dios dónde queda? La palabra de Dios es muy importante, pero nosotros modelamos el amor de Dios a nuestros hijos. Yo puedo hablarle mucho de Dios y estudiar la palabra de Dios, pero Dios me llamó a amarlos y a modelar el amor para ellos. Entonces, tienes que trabajar contigo mismo. Si tú quieres ser exitoso en lo que quieres hacer con tus hijos, tienes que hacerte cargo de ti. ¿Sí? Tienes que hacerte cargo de ti. Cuando te conté la historia de la televisión, tengo que aprender a hacerme cargo de mis emociones, de mis palabras, de mis respuestas. Y eso no lo voy a lograr sino haciendo varias cosas. Una de ellas, una de las primeras, es aprender a tener el control de la voz. Y eso no se logra sino a través de conciencia. ¿Sí? Tienes que practicar el autoconocimiento y la conciencia. Es la plenitud de tu mente, de tu conexión contigo. Conecta contigo. Todas las mañanas cuando te levantes, pregúntate esto, ¿cómo estoy? Y contéstate. A mediodía, detente algún momento y pregúntate cómo estoy y contéstate. ¿Por qué te digo eso? Porque muchas veces somos tan evasivos que simplemente digo, ¿estoy bien o estoy mal? Solo hay dos alternativas, ¿verdad? Solo hay dos sabores, cuando en realidad hay como 40 emociones, pues 20 o más emociones positivas y 20 negativas, y normalmente nosotros siempre somos una mezcla de ellas. Por ejemplo, esta tarde, antes de dar el taller, esta tarde, alrededor de las 2:30 de la tarde, yo estaba ansioso, frustrado, cansado, malhumorado, pero emocionado positivamente porque iba a dar el taller. He tenido mucho trabajo esta semana. 2 horas después estaba yo contento, relajado, con dolor de cabeza y cansado, porque ya había terminado algunos ajustes que tenía que hacer a mi presentación. Y antes de comenzar el taller estaba yo muy relajado, cené, estuve viendo un poco el béisbol antes de poder estar aquí. Entonces llegué muy relajado y tranquilo, aunque algo nervioso, por que siempre estar frente al público pues me pone nervioso, ¿verdad? Entonces, ¿por qué lo digo? Porque tú tienes que explorar cómo estás física y emocionalmente, cómo está tu cuerpo y cómo está tu mente. Y entonces, a lo mejor si tu hijo hace algo y tú no estás bien y tienes esa conciencia, puedes usar tu voz y así modelas para ellos y decir, ¿sabes qué? Ahorita no me siento bien, estoy de malhumorado, prefiero no hablar porque si no voy a empezar, va a salir un mugrero de mi boca y no está bien. Entonces, usa el control de la voz. ¿A qué le tienes que poner atención a tu voz? Al volumen. Ponle atención al volumen de tu voz. Ponle atención a esa cadencia y ese ritmo de voz. Estás hablando muy rápido, muy lento, a la entonación que estás teniendo. Estás hablando muy golpeado. Yo soy de la Ciudad de México, sin embargo, ya tengo 22 años en Monterrey. Y acá en Monterrey hablan más golpeado. A lo mejor ya si hago mi acento muy regio, hablamos más golpeado y hablamos así, ¿verdad? Pero si me voy a la Ciudad de México es más cantadito, es más dulce, ¿verdad? Sí, manito, fíjate que acá en la Ciudad de México hablamos diferente. Puedo hacer los dos acentos, ¿verdad? Sin embargo, cuando estoy hablando con mis hijos, ¿qué entonación estoy usando? Porque a veces uso muy el regio y hablo muy golpeado. Algo muy curioso de los regios es que terminamos las preguntas con otra pregunta. Entonces, por ejemplo, yo te puedo decir, ¿vamos a cenar o qué? ¿Vamos al cine o qué? O sea, siempre preguntamos o qué, pero ese o qué para algunos puede sonar muy agresivo. Ponle atención a cómo hablas y cómo tratas a tus hijos. Las palabras suaves ayudan. Ponle atención a esa entonación donde tu voz salga como si estuvieras cantando, ¿verdad? Que ellos lo reciban como una voz suave, agradable, melodiosa.
Y quiero que sepan que esa es una de las áreas en las que yo más batallo, ¿sí? Yo más batallo mucho porque soy tan acelerado y traigo tanta prisa que entonces no le pongo atención a mis palabras y yo ya quiero avanzar a lo que sigue y entonces yo voy directo al grano y a veces no cuido esa parte donde suene agradable, ¿verdad? Y a veces parece que estoy regañando cuando no debería de estarlo haciendo. Muy bien, tu lenguaje corporal es muy importante. Tu lenguaje corporal es sumamente importante. Ponle atención a lo que haces con tus manos, tu postura. Recuerda ponerte al nivel de ellos sin que representes una amenaza. A veces el simple hecho de cruzar los brazos ya es una amenaza, ¿no? Ya estás entrando en conflicto, entonces cuida tu lenguaje corporal. Y esta es la parte más grande. Lo puse con letras más grandes. Dale sentido a tu historia. Creo que todo lo que te he dicho hasta ahorita no es tan importante como esta pieza y para mí es como llegar a la parte climática de esta presentación, es decir, dale sentido a tu historia. Porque mientras no le des sentido a tu propia historia y no hagas la tarea a profundidad, vas a batallar para conectar con tus adolescentes. Déjame contarte una historia para que puedas entenderlo. Una vez la doctora Karen Purvis, que en paz descanse, ella nos enseñó muchas cosas, nos dijo, el 70% de las personas que hacemos lo que hacemos, como por ejemplo adoptar, servir huérfanos, estar en ministerios donde servimos, estamos dañadas. El 70% de las personas estamos dañadas. Y si no trabajas a darle sentido a tu historia, es probable que estés haciendo lo que haces por necesidad, porque estás tratando de rescatar a alguien o de rescatarte a ti mismo, de ayudar a alguien o de ayudarte a ti mismo. Entonces, eso me llevó a un proceso en donde yo empecé a analizar mi historia y dije, ¿por qué estoy haciendo lo que hago? Yo digo, yo nunca busqué ser papá de acogimiento. Nosotros acogimos 23 adolescentes, todos llegaban a los 15 años. Normalmente teníamos 8 en casa, salía uno y entraba otro. Y estuvimos en un proceso de 13 años acogiendo jóvenes en nuestra casa. Dándole sentido a mi historia, yo decía, pues es que yo nunca lo busqué, yo no lo tenía planeado, fue algo que sucedió de repente, Dios lo puso delante de nosotros, una oportunidad, lo abrazamos, pero descubrí algo muy interesante, que la historia de mi mamá y la historia de mi papá, ni siquiera la historia en sí, sino cómo me contaban la historia, que mi mamá decía, mi papá nos abandonó cuando yo tenía como 5 años, y que mi papá, la historia de mi papá fue criado por sus tíos porque sus papás no podían tenerlo porque viajaban, estaban en campamentos donde ponían las vías del tren y no tenían suficiente margen para poder darle cuidados y la hermana de mi abuelo, que no pudo tener hijos, crió a mi papá. Y cuando llegó a la adolescencia, mi padre llegó a desear estar con sus papás, era un sueño que él tenía, una ilusión, y después de 3 meses, un poco antes de llegar a los 18 años, llegó a vivir con sus papás y después de 3 meses se desilusionó. Yo no me había dado cuenta cómo esas historias me habían impactado, pero inconscientemente, ni siquiera consciente, inconscientemente, yo estaba tratando de ayudar a esa niña y a ese adolescente, ¿sí? Entonces, cuando Dios me lleva a trabajar con mi propia historia, y ver mi crianza y ver la etapa difícil que pasé en mi vida, que mi adolescencia fue incómoda, no fue terrible ni nada, simplemente incómoda, con momentos difíciles en mi relación con mi papá, no malos, difíciles nada más y unos cuantos, pero que de alguna manera marcan ciertos aspectos de mi vida, yo descubrí algo muy interesante, que mi historia siempre se va a interponer o se va a poner en medio entre mis hijos y yo. Siempre ponemos nuestra historia entre nuestros hijos y nosotros y los vemos a través de nuestro pasado. Entonces, yo comencé a usar las herramientas que utilizaba mi papá conmigo. Y lo más interesante es que la infancia no fue difícil de mis hijas biológicas, pero la adolescencia, los hombres adolescentes que se ponían nerviosos, que se sentían inseguros, que titubeaban, me desesperaban, yo me enojaba con ellos, los presionaba
y descubrí que estaba haciendo exactamente lo mismo que hacía mi papá conmigo. Y no fue sino hasta que le di sentido a mi historia y trabajé con ella y pude avanzar en ese proceso y entender el impacto que había tenido en mi vida, que la pude hacer a un lado porque ahora podía reconocerla y ahora podía hacerla a un lado para poder avanzar. ¿Sí? Un día, después de un par de años de haber estado trabajando, no era algo intenso, es un proceso, ¿verdad? En mi caso me tomó un par de años trabajar la mayor parte de mi historia y darle sentido, platicando con un amigo, Ryan North, allá, que está allá también trabajando con huérfanos y un gran trabajo que hace en los Estados Unidos. Él es de Sudáfrica, me decía, porque le platiqué y le digo, ya le di sentido a la historia de mi papá perdón, a mi propia historia, y me dice, y te falta la de tu papá y la de tu abuelo. Porque hay que darle sentido a esas historias también, y al darle sentido a la historia de mi papá y de mi mamá y a la de mis abuelos, pude entender muchas cosas y pude tener claridad, y eso me liberó para poder amar con más libertad a mis hijos y también a mi familia. Entonces, ¿a qué te estoy invitando? Es un trabajo que tienes que hacer. De alguna forma, Dios va a traer revelación a tu vida. Solo pídele que traiga luz y revelación. Un año después, es decir, ya habían pasado 3 años de este proceso, un día un adolescente que ni siquiera vivía conmigo, dirigiendo aquí en Back to Back el programa Esperanza o Back to Back, hubo una situación con un adolescente que nos había mentido y había hecho una serie de cosas, se había escapado, y por obligación, cuando un adolescente se escapa, tenemos que notificar a la policía, y una vez que regresa, tenemos que notificarle pues para que cierren el caso o lo que sea. Entonces, el papá de ese joven, que estaba al cuidado de este joven, nos dice, puedes entretenerlo mientras yo le aviso a la policía para que venga y puedan entrevistarlo. Se lo van a llevar mientras lo entrevistan y no sé qué sigue. Tratando yo de hacer tiempo, fue muy interesante cómo, al darme cuenta que él me mentía, yo lo empecé a acorralar y me volví muy incisivo con mis preguntas, me volví muy agudo, empecé a presionarlo a través de mis preguntas como si yo tuviera poca tolerancia a la mentira en ese momento, de tal manera que él se dio cuenta que lo estaba presionando y me dijo, usted está haciendo tiempo para que venga la policía, ahí nos vemos, y se salió y se fue corriendo, ¿verdad? Entonces, al día siguiente orando, de alguna forma yo tenía esta idea en mi cabeza, estás enojado, y yo pensaba, pero ¿de qué estoy enojado? ¿Estoy enojado porque el joven me mintió? No, hay enojo, hay algo, perdón, hay falta de perdón, y yo decía, ¿falta de perdón de qué? Si ya perdoné a mi papá, a mis abuelos, ya estoy en paz con todos ellos, ya perdoné, ya todo, hasta que vino un pensamiento muy claro a mi mente. Sí, ya perdonaste, pero no has pedido perdón por haber estado enojado. No has pedido perdón por haber estado enojado. Y yo, wow, en ese momento me quebré, lloré mucho, fue un proceso muy interesante, pero ese simple acto de poder entender y descubrir que había algo que estaba estorbando en mi corazón me liberó para poder amar con más libertad. Hoy puedo estar más cómodo con alguien que me está mintiendo o con alguien que está pasando un momento difícil, y tengo un poco más de tolerancia y de entendimiento. No les voy a decir que ya lo logré del todo porque es un proceso de vida, pero creo que puedo avanzar y tener esa conciencia de lo que tengo que hacer. Entonces, dale sentido a tu historia. No te tardes, porque si tu hijo ya entró en la adolescencia, el tiempo corre. Es importante. Otro elemento que creo que te va a entusiasmar es utiliza la magia del sí. ¿Sí? Es una palabra mágica el sí con los adolescentes. A veces queremos controlarlos tanto que les damos demasiados no. Le damos demasiados no. No estoy hablando de ser padres permisivos, sino de a veces simplemente como que estamos tan cansados y no queremos incomodidad y les decimos que no por nuestra propia comodidad. Piensa que ellos necesitan confianza, necesitan ciertas cosas. Entiendo que a veces son casos difíciles. Yo los he vivido de todo en mi casa.
bueno, pues con 23 podrán imaginarse y con pasados difíciles todo lo que podríamos contarles, pero el poder del sí es muy importante. La pregunta es, ¿por qué digo no? ¿Por qué les digo que no? ¿Qué me lleva a decirles que no? Hazte esa pregunta. Incluso si ya le diste un no, pregúntate, ¿por qué le dije que no? Seguramente vas a descubrir cosas que tienen que ver con tu propia historia. ¿Es posible decir que sí? A veces hay cosas muy tentadoras, ¿verdad? En la vida. Y a veces las vemos como algo muy peligroso y algunos, los que están tratando de bajar de peso o tienen hambre, seguramente ahorita ya se les antojó lo que están viendo en la pantalla, ¿verdad? Y la pregunta es, ¿será posible decir que sí? Y algunos dirán, pues sí, porque no he cenado. Y otros dirán, no, porque ya cené. Ya sería demasiado, ¿verdad? Ponerle salsa y limón y chile y crema y no sé cómo lo hagan en Guatemala o en otros países. Pero bueno, a veces la pregunta es, una cosa puede ser buena o mala, positiva o negativa. A veces es posible decir que sí, a veces que no, pero habría que analizarlo porque lo que necesitas hacer es identificar lo que realmente necesita. ¿Qué es lo que realmente necesita? ¿Cuántos de nosotros vamos y abrimos el refrigerador y lo cerramos y no agarramos nada? Y lo volvemos a abrir, lo volvemos a cerrar y no agarramos nada. Porque hay un chiste, es que los hombres abrimos el refrigerador no porque tenemos hambre, sino porque estamos buscando respuestas. Y entonces estoy pensando, abro el refrigerador o la alacena y la vuelvo a cenar. No sé lo que estoy buscando, simplemente estoy pensando. Identifica lo que realmente necesita. A lo mejor necesita agua. Dice algo que usamos en el entrenamiento de cuidados competentes en trauma es, no tienes hambre, lo que tienes es sed. Toma agua. Entonces, identifica sus necesidades para que realmente puedas suplirlas, ¿sí? Y esto me lleva a empoderar el cuerpo, la mente y el espíritu. ¿Cómo empoderamos el cuerpo? Hidratándolos. Asegúrate que tus adolescentes y tú tomen agua cada 2 horas. Mi esposa cuando me ve malhumorado o que estoy muy reactivo, que tengo la mecha corta, que respondo rápido me trae un vaso con agua y me dice, toma agua. ¿Sí? Yo lo he visto con mis hijas adolescentes. Tengo una de ellas que se desregula completamente, pero se pone, decimos en México, patas para arriba, se descompone completamente si no ha comido bien o no ha tomado agua. Sale, tiene mucha energía, hace mucho ejercicio, es apasionada, es intensa, sale a jugar a veces voleibol, básquetbol o fútbol, ahorita a estas horas, más o menos 6, 7 de la tarde, un par de horas afuera, regresa sudando, y si esa tarde no comió bien o no tomó agua, cuando entra está echando humo, ¿verdad? Asegúrate que tiene una buena nutrición, que come alimentos saludables, que tenga snacks saludables, que no coma mucha comida chatarra. Empodera su cuerpo, pero asegúrate que no se esté llenando de mugrero, ¿verdad? Porque a veces es fascinante el mugrero y le digo mugrero a la comida chatarra. Es un término que usamos mucho acá en Nuevo León, entonces tengamos cuidado con qué están comiendo y de qué se están llenando, porque también eso los puede detonar. Empodera su cuerpo, dale todo lo que necesita para que pueda hacer ejercicio, ¿verdad? Equípalos para que hagan ejercicio. Para algunos de nosotros es tan simple como un tapete o un espacio para que puedan sentarse a hacer ejercicio, acostarse o brincar. Para otros necesitan más espacio, algunos necesitan un balón, algunos necesitan nada más un resorte, o un gimnasio o una cancha. ¿Qué necesitan para que puedan hacer ejercicio? Y asegúrate que estén durmiendo lo suficiente. Un adolescente necesita dormir por lo menos 8 horas diarias. Su desempeño escolar y su estado de ánimo va a cambiar muchísimo si están durmiendo sus 8 horas diarias. ¿Cómo te aseguras que duerman 8 horas diarias? Bueno, pues es todo un reto, porque si se tiene que levantar a las 6 de la mañana para ir a la escuela, lo que tienes que hacer es empezar a contar las horas de ahí hacia atrás. Si se tiene que levantar a las 6 de la mañana, ¿a qué hora se tiene que dormir para que duerma 8 horas? Entonces dices, bueno, pues se tiene que dormir a las 10 de la noche. Si se tiene que dormir a las 10 de la noche, ¿a qué hora va a hacer la tarea, cenar, bañarse y todo lo que tenga que hacer para poder dormirse a las 10 de la noche?
¿A qué hora va a hacer lo que le gusta? Tal vez ver las redes sociales, la televisión, lo que sea. Empieza a contar de la hora que se levanta hacia atrás para que puedas planear un buen horario para ellos, ¿sí? Incluso 15 minutos de sueño más durante el día pueden mejorar sus calificaciones. Incluso bloques de 15 minutos pueden mejorar sus calificaciones. Cuando me refiero, digo bloques, no son siestas de 15 minutos, sino me refiero a que si en lugar de dormir 8 horas, durmió 8 horas 15 minutos o 8 horas 30, eso puede ayudar a mejorar sus calificaciones en la escuela, porque tienen más concentración, pueden enfocarse mejor. Empodera la mente, haz contacto visual con ellos, hazles sentir que estás conectado con ellos, pero de una forma amena, agradable. No como una amenaza, sino con una forma de conectar con ellos que les dé seguridad. Fíjate bien, la seguridad de un niño está, sobre todo de los niños pequeños, ellos deben ver a los padres besarse. No digo de besos apasionados y cosas de ese tipo, sino darse un beso. Los niños pequeños, cuando ven a sus padres abrazarse o besarse, impacta positivamente su autoestima, porque el simple hecho de ver muestras de afecto entre ellos les beneficia. Cuando lleguen a ser adultos van a ser personas que se sientan más seguras. Y el contacto visual juega ese mismo papel. Cuando tú conectas con ellos de forma amistosa, agradable, les da seguridad. Empodera la mente anunciando las transiciones. Esa escena de la televisión que sucedió con mi hija no hubiera sucedido si yo me hubiera acercado y le hubiera dicho, Sara, en 15 minutos tienes que apagar la televisión y ponerte a hacer la tarea. O si me hubiera acercado y le hubiera dicho, ¿cuánto falta para que termine el capítulo o el programa que estás viendo? Y ella me hubiera dicho el tiempo que le falta y entonces yo le hubiera dicho, bueno, en cuanto termine ese capítulo, apagas la televisión y te pones a hacer la tarea. Otra forma de lograr su atención es, puedes ponerle una pausa al programa, ahora con eso de que todos ven Netflix o programas de ese tipo, puedes decirle, ¿puedes poner una pausa a la televisión, por favor? ¿Puedes pausarla? Ahora que tienes toda su atención, le puedes decir, ¿ya hiciste la tarea? O recuerda que te tienes que poner a hacer la tarea. ¿Cuánto tiempo le falta a tu programa? Anuncia las transiciones y eso va a bajar mucho la frustración en ellos. Un día con mis hijos sucedió algo muy interesante. No les gustaba ir a la iglesia. El domingo me levanto y 2 llantas de uno de los carros estaban desinfladas. Yo creo que pasé por un lugar donde había clavos o algo así, y 2 de las llantas desinfladas. Entonces yo me enojé mucho, estaba muy cansado ese fin de semana, había tenido mucho trabajo, ya faltaba como una hora o media hora para irnos a la iglesia. Me frustré por ver las llantas así, entré a la casa y les dije, no vamos a ir a la iglesia, dos llantas del carro están desinfladas y no me va a dar tiempo de arreglarlas. Puedo cambiar una, pero no tengo otra y no cabemos todos en un solo carro. Éramos 13 de familia y no cabíamos en un solo carro. Así es que entré y les dije eso. 2 de ellos estaban muy enojados, estaban furiosos. Ese día hubo drama en la casa y estaban furiosos. Y yo, pero si ni siquiera les gusta ir a la iglesia, ¿por qué están enojados? Y fue muy interesante. Entiendo ahora que a veces ciertas emociones que pueden ser abrumadoras para ellos, puede ser que no anunciamos las transiciones o los cambios con anticipación. Que yo no les hubiera avisado con anticipación ese cambio, a ellos les frustró mucho. Entonces tenemos que entender que a veces los chicos que vienen de historias difíciles tienen menos tolerancia a la frustración. Se frustran más fácilmente. Apretamos el botón, el gatillo de la frustración más rápido con ellos que con otros. Empodera su espíritu. Las palabras que usas con ellos son muy importantes. Hazles saber que son amados. Díselos, recuérdaselos que son amados. Y con esta idea ya casi voy a ir cerrando el tema del día de hoy. Empodera su espíritu. ¿Cómo lo empoderas? Tienes que entender la diferencia entre vergüenza y culpa. Déjame decirte esto. Jamás avergüences a tus hijos. Nunca los avergüences. Puedes hacerlos sentir culpa, pero nunca los avergüences. Voy a explicarte la diferencia entre uno y otro de esta manera.
La vergüenza se trata de lo que él es, de lo que la persona es. La culpa de lo que hace o hizo, ¿sí? Cuando tú le dices a uno de tus hijos, o incluso a ti mismo, ¿sí? Soy un tonto, soy un inútil. ¿Qué tonto soy? Qué burro soy, qué menso soy. Lo que estás enfocándote es en lo que eres y eso produce vergüenza. Ese es el regalo que nos hizo el diablo, ¿sí? El diablo engañó a Adán y Eva para que comieran del fruto prohibido. Y lo primero que sintieron ellos después de haber comido el fruto prohibido, ¿qué fue? Vergüenza, ¿sí? Dios no nos regaló la vergüenza. Entonces, porque Dios nos ve tal y como somos y somos hechura de Él, somos especiales, somos personas especiales, perfectas. Pero la vergüenza nos hace vernos, déjenme ponerles este ejemplo, te despiertas, esa noche te desvelaste, estuviste a lo mejor de fiesta o como mi esposa y yo a veces nos vamos de parranda y nuestra parranda es ver televisión hasta la 1 de la mañana y comernos unas palomitas o chocolates o comer cosas no muy nutritivas y al día siguiente nos sentimos fatales porque estamos desvelados, comimos azúcar, carbohidratos, cosas así y no estamos así como que nuestro cuerpo no se siente muy bien. Entonces, una noche de esas de parranda de las de mi esposa y yo, me levanto, me siento en la cama y lo primero que veo es mi estómago abultado. Desde ese primer instante, desde ese primer acto, empiezo a sentir vergüenza porque no me gusta lo que veo y comienzo a sentirme incómodo y trato de meter la panza, pero pues no puedo. Y después me paro frente al espejo y veo la cara y digo, qué carita está la vida. Y Y todo el tiempo a veces estoy recibiendo mensajes, me pongo un pantalón y me queda apretado y no me gusta, entonces tengo que entender que tengo que separar los actos de la persona. Cuando mi hijo no se quiere levantar, cuando los adolescentes, ahorita es sorprendente, ¿verdad? Yo pude darme cuenta, la crianza de mis hijas biológicas, cuando entraron a la adolescencia, era sumamente interesante ver cómo pueden dormir hasta las 12 del día, ¿verdad? Y ellas están felices durmiendo porque es parte de ese proceso. Entonces, ¿qué es lo típico que hace un padre? Entra a la habitación de sus hijos y les dice, no seas flojo, ya levántate. O a veces con otras palabras, ¿verdad? Algunos. O si su cuarto está hecho un desastre, mira qué cochino, eres un cochino, mira cómo tienes tu cuarto. Usamos adjetivos calificativos y los adjetivos calificativos se tratan de lo que es. Y mi hijo no es flojo, mi hijo no es inútil, mi hijo no es sucio, mi hijo no es irresponsable, mi hijo no es tonto. Mi hijo es perfecto, Dios lo hizo bien. Tengo que aprender a separar esas cosas de la persona y tengo que enfocarme en lo que hace y decirle, es tiempo de que te levantes, es hora de hacer algunas cosas. Ya es tarde, levántate. Tienes tu cuarto muy desordenado, tienes que arreglarlo, levántate a arreglarlo. Pero no eres un flojo o eres un inútil o eres un cochino, ¿verdad? Cuida mucho lo que le dices, porque lo que haces a través de esto es empoderar el espíritu y reconocer que ellos no son lo que hacen, ¿sí? Uno de los grandes problemas de los seres humanos es que nuestra autoestima está basada en lo que hago. El valor está en lo que hago y eso es incorrecto. Tú no vales por lo que haces. Cuando nos preguntan, háblame de ti y quieres hablar bien de ti y empiezas a hablar de lo que haces, tu valor está en lo que haces y tu valor no está ahí, tu valor está en lo que eres, ¿sí? En lo que eres, no en lo que haces. Entonces, empieza a ayudarle a tus adolescentes a verse como lo que son, como Dios los creó, ¿verdad? Entonces, recuerda, no son lo que hacen, no son flojos. Y finalmente la pregunta clave para empoderar su espíritu. Con esto cierro. La pregunta clave. Es muy sencilla y esa pregunta incluso tú y yo la hacemos. La pregunta es muy sencilla. Dice, ¿verdad que sí, papá? ¿Verdad que sí? Y escuchen esto.
Cuando el niño está haciendo algo, vamos a decir que salieron a una actividad y están todos jugando y hay una alberca y está mamá con los hijos y otros amiguitos y las otras mamás y allí están todos jugando, pero cuando llega papá, no importa que mamá haya visto al hijo o a la hija 20 veces aventarse a la alberca, llega papá y le dice, mira papá, mira, mira, y quiere ver cómo se avienta a la alberca y lo que hace. Porque estamos buscando la aprobación del padre. Y esto se lo digo a los hombres que me están oyendo. Y si no hay hombres, pues invítenlos a oírlo, ¿verdad? Porque los hombres jugamos un papel fundamental en la vida de nuestros adolescentes. Somos los hombres los que vamos a contestar la pregunta clave. ¿Y cuál es la pregunta clave? La pregunta que todos los hombres hacemos es, ¿verdad que sí tengo lo que se necesita para ser un hombre? ¿Verdad que sí? Esa es la responsabilidad del varón, contestar esa pregunta. Sí, ya eres un hombre. Desafortunadamente en nuestra cultura perdimos esa parte del rito de iniciación a cuando se convierten en hombres. Sí lo hacemos con las mujeres, no con los hombres. Con las mujeres tenemos un rito de iniciación a la etapa adulta, que es la fiesta de 15 años. La presentamos ante la sociedad, ya no es una niña, es una mujer. Lo que estoy haciendo a través de esa fiesta es celebrar y reconocer y declararle a mi hija, ya eres una mujer. Y eso impacta el desarrollo de una mujer. Sin embargo, con los hombres no lo tenemos. Los judíos lo tienen a través del bar mitzvah, cuando cumplen 13 años, celebran que ya es un hombre, ¿verdad? Entonces, tenemos que contestarle, y el único que puede contestarle esa pregunta a un varón es otro varón. Es si tienes lo que se necesita para ser un hombre. Y vean cómo todo el drama de los adultos gira en torno a esa pregunta. Y las mujeres, la pregunta clave de las mujeres. ¿Verdad que soy hermosa? ¿Verdad que me amas? Esa es la pregunta que toda mujer quiere que le diga, que le contesten. Eres hermosa y eres amada. Y hay alguien que está dispuesto a dar su vida por ti. Todas las historias de amor y de romance giran en torno a esa historia, ¿sí? Y esas historias épicas del hombre que se convierte en alguien valiente, de la mujer que hubo alguien que estuvo dispuesto a dar su vida por ella, nacen de lo que está en el corazón del hombre porque Dios nos hizo de esa manera. Entonces, si quieres empoderar su espíritu, tienes que hacerle sentir que es amado, que es amada, que son valiosos, que tiene lo que se necesita para poder ser un hombre, para poder ser una mujer, y ellas son amadas y ellos son hombres. Entonces, define tus objetivos. ¿Qué vas a hacer con tus hijos adolescentes? ¿Cuál es la meta que tienes para ellos? ¿Cuál es el objetivo que tienes trazado para ellos? ¿Cómo se ve? ¿Cómo se visualiza? ¿Cómo se visualiza el éxito en tus hijos? Que se gradúen, que sean buenos padres, buenos esposos, ¿cómo ves el éxito en sus vidas? Y entonces visualízalo, velo claramente cómo se ve, trázate esa imagen en tu mente y cada vez que pierdas la cabeza, vea esa foto y di cómo se visualiza el éxito para ellos. Pregúntales qué necesitan. Entonces voy a darles 8 minutos para que podamos tener esta conversación en grupos de 3 personas, una conversación en grupos de 3 personas en donde después de esto que oíste, trata de contestar una o las 3 de estas preguntas. Si no las puedes contestar, no pasa nada. Entonces, ¿cuáles son las reglas del juego? Fíjense bien, las reglas del juego son las siguientes. Ustedes tienen 8 minutos. Cada uno va a tener un poquito más de 2 minutos, pero que alguien de uno de los 3 esté llevando, o cada uno esté llevando el cronómetro, así como para cronometrarse los 2 minutos y no pasarse, porque ellos se van a entrar y se van a saludar, se van a presentar, y eso puede tomar 1 minuto o más. No se tarden mucho y cronométrense 2 minutos para poderle dar oportunidad a los demás y contesten una o más de esas preguntas. ¿Qué voy a dejar de hacer? ¿Qué voy a empezar a hacer? ¿O qué voy a seguir haciendo? Porque a lo mejor hay algo que estás haciendo muy bien y vas a seguirlo haciendo. A lo mejor hay algo que nunca has hecho y vas a empezar a hacerlo. O a lo mejor hay cosas que dices, voy a dejar de hacer esto porque me di cuenta o aprendí o entendí esto. Entonces, cuando tú se lo platicas a otra persona, se lo vas a contar tal vez a alguien que no conozcas, no pasa nada. El ejercicio tiene que ver también con tu cerebro
y es ayudarte a conectar contigo mismo al contarlo. Entonces, quiero ir cerrando ya voy a compartir otra vez mi pantalla por un momento nada más. Déjenme ponerlo aquí. Quiero que nos puedan ir escribiendo ahí cómo les fue allá en los grupos, así como que si escucharon algo interesante, lo puedan escribir para que los demás puedan ahí conocer un poquito las ideas. Quiero cerrar con esta idea. Ayúdalos a sentirse exitosos a su propia manera. ¿Por qué te digo esto? Los seres humanos tenemos grandes planes para todos los demás. No nada más para nuestros hijos, sino para todas las personas que nos rodean. Todos tenemos grandes planes para todos los demás. Queremos que todos vivan una larga vida, tengan hijos y prosperen y les vaya bien en la vida. Crezcan, se multipliquen y así, todas esas cosas, ¿verdad? Y quiero cerrar con esta historia. De los jóvenes, de la crianza de nuestros hijos, de acogimiento, nuestros hijos del corazón, no todas las historias fueron exitosas. Tenemos que entender que no siempre vamos a lograr el objetivo que tenemos. Incluso aún en las mejores familias, véanlo en la Biblia, hay historias de familias a donde aún en las mejores familias se fracasa. Sansón sus papás no podían tener hijos. Imagínate la emoción que venga un ángel y te diga, vas a quedar embarazada. ¡Wow! ¡Qué emocionante! ¿No? ¡Qué padre! Y luego que te diga el ángel, pero ese niño va a ser apartado para Dios y lo tienes que criar de una forma especial. ¡Uy! ¡Qué gran responsabilidad! Esas dos grandes noticias al mismo tiempo. Y la única parte en la Biblia donde aparece la pregunta, ¿y cómo debo criar a mis hijos o cómo debo criar a este niño? Es la única parte donde aparece esa pregunta en la Biblia y la respuesta es muy interesante. Cuídate de lo que comes, de lo que bebes y de lo que entra a tu cuerpo. En otras palabras, tienes que ponerle atención a tu estilo de vida, cómo vives. Por eso les dije, hazte cargo de ti, porque lo más importante es para que puedas criar a tus hijos que te hagas cargo de ti. Y esos grandes planes que tenemos para los demás, tenemos que aceptar que no siempre mis planes se van a cumplir, pero que los planes de Dios y la voluntad de Dios es perfecta. ¿En qué se equivocaron los papás de Sansón? Sansón, después de haber sido criado para ser ese hombre especial para Dios, apartado para Dios, fue y se metió con prostitutas, se casó con una mujer del pueblo que no se debía casar, cometió homicidio, era borracho. Fue un desastre y él gobernó a Israel durante 15 años. Él juzgó a Israel durante 15 años. Sin embargo, tomó muchas malas decisiones que lo llevaron a una debacle en su vida. ¿Qué estarían pensando sus papás? ¿En qué nos equivocamos, verdad? Pero la realidad es esta, que los papás hicieron lo que tenían que hacer y ellos fueron fieles a Dios. Esto no lo dice la Biblia, pero lo que yo creo que sucedió es que ellos jamás perdieron la fe de que la promesa de Dios se iba a cumplir en la vida de su hijo. Y el plan de Dios para la vida de Sansón se cumplió el último día de su vida. Uno de mis hijos era romántico, enamorado, se casó después de que pensamos que nunca se iba a casar. Él era muy, muy gordito, muy gordo, y terminó la universidad, trabajaba y se casó con una mujer que lo quería muchísimo, se amaban, todo. Ella era un poco más joven que él. Tenía su empleo, se compró su casa, tenía un carro, estaba prosperando, avanzando en muchas cosas. Uno de sus sueños era casarse, ¿verdad? Entonces, de repente, un poco antes de que iniciara la pandemia, fue a dar al hospital, empezó a tener problemas cardíacos, tenía obesidad mórbida, pesaba 220 kilos, ¿sí? Y fue un proceso que duró un mes. Entró, salió del hospital, regresó y cada vez su salud se fue deteriorando más y simplemente una noche se apagó y unos días antes de que él muriera estaba yo con él en el hospital y platicando con él. Había escuchado un mensaje que había compartido en la iglesia y una conferencia que había dado sobre metas, un concepto que se llama Metas Heart, y me dijo, yo ya tengo mi meta, estoy bien definido, estoy claro. Estaba tan entusiasmado en su relación con Dios, conectado con Dios.
compartiéndole de Cristo a las personas que estaban a su alrededor, cuando antes nunca hacía esas cosas, ¿verdad? Él tenía una relación con Dios muy extraña, le decía Papá Chuy, y era como que mucha confianza, pero no así como que muy buen cristiano que digamos. Pero en ese momento estaba entusiasmadísimo, y cuando las personas me veían, me decían que si estaba yo muy triste porque murió muy joven, a los 33 años. Y les digo, las personas tenemos grandes planes para todos los demás. Y lo único que quiero que sepas es que él tuvo a Cristo en su corazón, él fue amado y amó, fue correspondido, alcanzó muchos de sus sueños y se fue de la mano con el Señor. ¿Qué más puedes desear para un hijo? ¿Qué más puedes desear para un hijo? Que tenga a Cristo en su corazón, que tenga una relación con Dios, que sea amado. Y les digo, así es que para mí, él alcanzó sus metas y sus sueños. Él se sintió exitoso a su propia manera. Él encontró el éxito a su propia manera. Entonces, tenemos que confiar en que la voluntad de Dios se va a cumplir en nuestros hijos. Ese debe ser nuestro paso de fe. Aun y cuando tu hijo tome un camino que tú no querías para él, nunca pierdas la fe y el plan de Dios se va a cumplir en su vida. Al menos la promesa que a mí Dios me dio para mi familia es que yo y mi casa seremos salvos. Y yo tengo esa esperanza que no sé si hoy o el último día de la vida de mis hijos, pero ellos, el plan de Dios se va a cumplir en sus vidas. Y así lo deseo para tus hijos y los niños que sirven. Nos quedan más o menos 11, 12 minutos para preguntas. Entonces, voy a dejar de compartir la pantalla. Bueno, déjenme nada más decirles algo rápido. Sé su fan número 1 de tus hijos, por favor, sé el fan número 1 de ellos. Aquí está mi esposa ahí siendo fan número 1 y les doy las gracias. Yo estoy trabajando con Back to Back Ministries en Back to Back México, Monterrey, y tenemos una organización a través de la cual damos entrenamientos que se llama Trauma Free Work. Y con este slide me salgo, dejo de compartir mi pantalla y les invito a que si tienen preguntas, nos las pongan en el chat y vamos a tratar de contestar las que podamos. Si quieren saber más, búsquenos en las redes sociales. Ahorita en un momento pongo la información de las redes sociales en pantalla. Tenemos algunos talleres, webinars, hay unos que subimos algunos videos, hay mucha información, el entrenamiento de cuidados competentes en trauma. Y saludo aquí, viendo las preguntas, hay una, me dicen, si yo no tengo hijos, adolescentes, trabajo a lo mejor con ellos, no son mis hijos, esto funciona con cualquier hijo, adolescente o no adolescente, con pasado difícil o no pasado difícil. Es una herramienta útil para poder servir a los niños que Dios nos pone a nuestro alrededor. Así es que si tú no eres papá, no te preocupes, estas herramientas funcionan. Déjenme ver si veo aquí otra de las preguntas. Claudia, no sé si me puedes ayudar con las preguntas, por favor. Ya me estoy haciendo el papel de Claudia. Voy a dejar que Claudia me ayude con eso, porque ya le quité yo el micrófono. Gracias, Juan. No hay pena. Tenemos aquí algunas preguntas. Y la primera dice, ¿se pueden aplicar de la misma forma siendo padre que siendo un mentor de un adolescente? Sí, definitivamente, ya lo acabo de decir. Son principios, lo que estoy compartiendo con ustedes son principios, ¿verdad? Lo importante es que nosotros seamos personas seguras para los niños o adolescentes que servimos, incluso hasta con niños, ¿verdad? Estos principios son para niños y hasta con adultos los puedes usar. La siguiente nos dice, similar, ¿cómo corregir de una buena manera a un adolescente que no es tu hijo o hija? Igual, los mismos principios. Yo te diría, si tú vas a corregir a un adolescente, usa el control total de tu voz, conecta con ellos, comienza con una interacción amable y juguetona, comienza conectando con ellos. El principio es, primero conecto y después corrijo. Conecto, empodero y corrijo, ¿sí? Una vez un adolescente hizo un drama terrible en una casa y me pidieron ayuda, intervine. Lo primero que hice fue no presionarla. Cuando ella estaba lista para hablar, hablamos. Lo primero que hice fue darle un vaso con agua. Tómate el agua, porque había llorado mucho. Traía yo otro vaso para mí. Le dije, ¿quieres más? Sí, se tomó el segundo vaso de agua. Platicamos, pudimos conectar. Utilicé mis herramientas, aun y cuando ella no era mi hija. Yo pude trabajar con ella y al final fue sorprendente porque tenía todo un plan para sobreponerse a la situación que acababa de tener. Había hecho un berrinche y había azotado el celular contra el piso porque no le habían dado permiso de salir. Y el drama que tenía es, quiero mi celular, y se oía como a 3 casas o 4 de distancia sus gritos, ¿verdad? Entonces, al final,
ella tenía un plan para cómo iba a ahorrar para comprarse un celular nuevo y lo hizo y siguió su plan y todo. Entonces funciona. Conecta con ellos, empodéralos y después corriges. ¿Otra pregunta? La siguiente nos dice, ¿cómo conectar, Juan, con un adolescente de 17 años que viene de un hogar? Pues bueno, acabamos de compartir esas herramientas. Interésate en ellos. Tiene que ser un interés genuino. Conecta con ellos. Sé paciente. Toma tiempo. Desarrollar una relación segura de apego toma tiempo. No esperes que te amen y te acepten. Mis hijos, mis 3 primeros hijos, el primer año con ellos éramos el enemigo. Así, nos veían literalmente como sus enemigos. Entonces, no te preocupes, es parte del proceso. Tienes que entender que su pasado y sus experiencias, ellos ya vienen con esa experiencia que les hace decir, no sé si tú vas a ser otra persona que me va a lastimar o que me va a abandonar o que me va a dar la espalda. Entonces, ellos se protegen, así es que te va a tomar tiempo. Tienes que ser paciente en ir construyendo poco a poco y hacerles saber, aquí estoy, aquí estoy, aquí estoy. Uno de mis hijos salió de la casa, había terminado la universidad y tiempo después de haber terminado la universidad, un día en una situación de drama, le dije, a ver, ¿dónde firmo para que entiendas que tú eres parte de mi familia? Si quieres, vamos ahorita con un abogado y si te puedo adoptar de adulto, te adopto si quieres. En ese momento, a los 20 y tantos años de edad, empezó a caerle el 20 de que sí lo queríamos, hiciéramos personas seguras para él. Entonces, a veces toma tiempo, pero lo que tienes que hacer es estar ahí para ellos. ¿Otra pregunta? ¿Todavía nos alcanza el tiempo? Sí, todavía tenemos unas 2 preguntitas más. Y esta es una pregunta de una tía y dice, ¿cómo ayudar a mi sobrino que ha estado pasando por un comportamiento difícil, tomando en cuenta que no vivo con él y soy su tía? Bueno, habría que preguntarse si el sobrino te da permiso pregúntale si quiere. Hace unos días una prima me llamó para decirme que si podía apoyar a uno de sus hijos porque había pasado por un momento difícil. Estaba pasando por una situación de ansiedad y de una especie como de ataques de ansiedad y cosas así. Y le dije, bueno, pues lo primero que puedo hacer es preguntarle a tu hijo si quiere que lo ayude, pero yo no le voy a llamar, dile que me llame. Y su hijo me llamó, entonces, es decir, no puedo irrumpir en la escena nada más porque quiero hacerlo. Acércate y conecta, conócelo, pregúntale, a lo mejor está dispuesto, a lo mejor le puedes hacer la pregunta, oye, ¿me permites decirte algo? ¿Me permites comentarte algo que he visto? O me gustaría platicar, te invito, bueno, a lo mejor ahorita eso de salir a tomar un café no funciona, pero por lo menos invitar una conversación, ¿no? Un niño o un adolescente nunca me va a confiar nada si no soy una persona segura para él. Muy bien, no sé si haya otra pregunta. Vamos a hacer la última, Juan, y dice, ¿cómo debo proceder con un adolescente que ya no quiere ir a la iglesia? Muy buena pregunta. Mira, te pongo un ejemplo. En mi casa, yo le dije a mis hijos, mira, lo mínimo que te pido en mi casa, tú vives en mi casa con mis reglas y lo que te pido es sí, no, gracias, por favor, de nada, buenos días, buenas tardes, buenas noches, con permiso. Esto es lo mínimo que te pido. Si no me quieres, si no te caigo bien, lo acepto. Eso es bienvenido. Y le dije, conmigo vas a la iglesia porque tienes que ser parte del proceso en mi casa. Yo no te puedo obligar a que recibas a Cristo en tu vida, porque además ni lo quiero ni sería lo correcto. No te puedo obligar, no te voy a obligar, pero sí te voy a decir algo. Yo crecí en un hogar donde fue criado en una tradición diferente a la que, o la práctica que tenía era distinta a la que yo conocí a Cristo en la universidad, pero en mi infancia y adolescencia mis papás me obligaban a ir a cierta iglesia y había un ritual muy específico y
mis papás me enseñaron que me gustara o no me gustara, yo tenía que ir con ellos a la iglesia, ¿verdad? Y lo que les digo a mis hijos es, lo que aprendí yendo a la iglesia es a respetar personas, a respetar autoridades, a respetar estructuras sociales, a guardar silencio cuando tengo que guardar silencio. Y le dijo, y eso es la única razón por la que por lo menos debes ir conmigo a la iglesia, para aprender principios de vida. Si lo que escuchas en la iglesia te sirve o no te sirve, esa es otra historia. Ojalá y pudieras aprender algo. Pero por lo menos vas a ir para aprender esas cosas. Entonces, uno de mis hijos terminaba la predicación en la iglesia y me decía, ¿ya me puedo salir? Sí, ya te puedes salir, gracias por preguntar. Se paraba y se salía, ¿verdad? O sea, llegaba, entraba al culto y cuando terminaba la predicación decía, con permiso, ya me puedo salir. Sí, ya te puedes salir, porque empezaba la parte de los anuncios y en ese momento él se salía, ¿no? Entonces, me llamó mucho la atención que 3 años después de que salió de la casa, me buscó y habló de muchas de las cosas que había aprendido, ¿no? No sabe si va a dar fruto o no, en algunos da y en otros no, pero así es la tierra, ¿no? Muy bien. Pues Gracias. no sé si hay otra pregunta o duda, Vamos a dejar comentario. ahí el tiempo de preguntas, pero necesitan algunos saber cómo seguirte en alguna página o cómo obtener tu contacto. Déjenme ponerles aquí la pantalla. Ahí está los datos de contacto. Si quieren contactarnos en Back to Back, ahí está contacto@backtoback.mx. La primera página web, que es backtoback.org, está en inglés, es la página global de Back to Back. Facebook sí es el de México, el Instagram también. YouTube es también México. Por cierto, ahí en YouTube van a encontrar 4 webinars que van a profundizar más en los temas que vimos hoy. Y si quieren conocer más del entrenamiento de cuidados competentes en trauma y otros entrenamientos que tenemos, ahí está Trauma Free Work, que es una iniciativa de Back to Back a nivel global, donde estamos tratando de llegar a todo el planeta para poder compartir los principios de un mundo libre sin trauma, un mundo libre de trauma, perdón. Entonces, ahí están los datos, ahí es como nos pueden contactar. Muchas gracias, Juan, y palabras repetidas en los comentarios: confrontados, edificados, bendecidos. Después de esto, creo que todos vamos a tener que tomar un vaso de agua. Gracias de verdad por este taller, Juan, y gracias también a toda nuestra audiencia. Este y otros talleres han sido grabados y serán compartidos al público durante los próximos meses. Así que les invitamos a estar pendientes de las redes sociales de ACH para encontrar pronto el contenido disponible.